Buenos días, ¿cómo están? Acá los saludamos desde la Residencia de Medicina Familiar y Comunitaria que se encuentra en la sede del Hospital Señor del Milagro. En esta oportunidad le vamos a presentar el tema verrugas genitales externas, un manejo dentro del primer nivel de atención. Me presento, soy el doctor Zuleta Luis Ignacio, soy residente de primer año y en esta oportunidad me acompaña la doctora Giselle Misincin, también residente de primer año. Y como invitada tenemos a la doctora Sánchez Wilder, que es especialista en diagnóstico, de citodiagnóstico. Bien, bueno, eh, antes de empezar, recordarles la bibliografía de donde nos basamos. Se las dejamos aquí dentro de lo que sería la presentación para que posteriormente tengan la oportunidad de consultarlas en caso de dudas o ampliar el conocimiento. Bueno, ahora vamos a nombrar los objetivos de este Ateneo. Son repasar los conceptos clínicos y epidemiológicos de las verrugas genitales externas, describir el abordaje diagnóstico de las verrugas genitales, presentar los tratamientos disponibles en nuestro medio, recordar las medidas preventivas de las verrugas genitales externas y afianzar los aspectos a tener en cuenta en un seguimiento futuro. Bueno, para iniciar este Ateneo les proponemos un caso clínico que posteriormente pedimos que lo tengan en cuenta para hacerlo más dinámico a esta presentación. Bueno, el caso clínico tenemos a Alicia, de 32 años, tabaquista, con antecedentes de múltiples parejas sexuales, sin patología ginecológica a destacar, con un test VIH y VDRL negativos, consulta por lesiones en la vulva, como antecedentes ginecobstétricos, gesta 3, para 3, avo 0, menarca a los 13 años, inicio de relaciones sexuales, 17 años, antecedentes personales patológicos, niega, heredos familiares, madre con diabetes, antecedentes quirúrgicos, niega, método anticonceptivo orales, ¿sí? Al examen físico tenemos inspección, bueno, se observan múltiples lesiones vegetantes, planas en vulva y en canal vaginal, se explora la región anal y también se observan las mismas lesiones. Bien, como ya les he mencionado, como para hacer un poco de más dinámico la presentación, le presentamos una serie de preguntas que nos gustaría que las tengan en cuenta, anoten sus respuestas, así mientras pase la presentación pueden ver si pueden consensuar con nosotros un manejo adecuado. En este caso, ¿en qué diagnóstico piensan en relación con el caso clínico? ¿Qué diagnóstico diferencial podrían pensar también? ¿Cómo la tratarían a estas lesiones? ¿Elegirían un tratamiento local o quirúrgico? ¿Pensarían si pueden abordarlo dentro de lo que sería el primer nivel de atención? ¿Y cómo harían la prevención? Bueno, ahora un poco la introducción. Las verrugas genitales, bueno, son manifestaciones cutáneas que en su mayoría son provocadas por el virus de papiloma humano que se transmite por vía sexual, ¿sí? El virus papiloma humano, tenemos varios genotipos, hay más de 100 genotipos, de los cuales lo que vamos a hacer hincapié son los serotipos 6 y 11, que son los responsables de estas lesiones, ¿sí? Otros también serotipos que tenemos son el 42, el 43 y el 44, que son los que van a provocar estas lesiones, y también pueden aparecer en lo que son, por ejemplo, lo que es la vagina, vulva, pubis, periné, también pueden aparecer en la uretra y también en la cavidad oral. Bien, estos genotipos también se los denominan como de bajo riesgo. De todas formas, no hay que subestimarlo pensando que es una presentación clínica que hay que tenerla en cuenta, hay que hacerle un abordaje adecuado. Provocan otro tipo de complicaciones más adelante, por eso es imperativo que lo tengan en cuenta. Bueno, en cuanto a la epidemiología, la infección del virus papiloma humano y las verrugas anogenitales son la enfermedad de transmisión sexual más frecuente en el mundo, ¿sí? Se ha descrito que más del 75% de la población sexualmente activa
ha contraído algún tipo de genotipo de tipo de VPH en algún momento de la vida, ¿sí? Se han identificado más de 200 genotipos del VPH, de los cuales 40 son los que van a infectar la piel y las mucosas, ¿sí? Se estima que 4 de cada 5 personas va a contraer algún tipo de VPH en alguna etapa de su vida. Bueno, acá un poco lo que es la fisiopatología, un gráfico como para recordar un poco. Esto inicia cuando el virus del papiloma humano infecta por una lesión por un contacto de piel a piel, por un microtrauma en la piel del huésped sano, ¿sí? Entonces el virus entra en la célula, lo que es el epitelio basal, y ahí genera lo que es un proceso de replicación y transcripción viral, y se infectan las células del epitelio basal y aparecen estas lesiones características que son la hiperkeratosis y la capa de la piel se tornan un poco más gruesas, ¿sí? Y lo que puede transcurrir esto es que hay un intervalo de tiempo, lo que es la incubación, que puede pasar de pocas semanas e incluso a 6 meses desde que se toma contacto con el virus hasta que aparece lo que es la lesión. Estas lesiones lo que pueden hacer es, pueden resolverse espontáneamente a lo largo de un año, pero también pueden evolucionar de una forma maligna, ¿sí? Que son estas células tumorales, que es cuando ya se fusiona lo que es el ADN de la célula del huésped con la célula, con el ADN viral del HPV, ¿sí? Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, tenemos múltiples factores de riesgo que inciden en lo que son en la aparición de estas verrugas genitales. Tenemos entre ellos el inicio precoz de las relaciones sexuales, ¿sí? Que cuanto más joven se inicien las relaciones sexuales, mayor predisposición a esta aparición de estas verrugas genitales externas. Cuando se inicia, por ejemplo, las relaciones sexuales antes de los 18 años, es un factor de riesgo, ¿sí? Después, o que haya una coinfección con otras infecciones de transmisión sexual también es un factor de riesgo, por ejemplo, con una infección por HIV, por un virus herpes, clamidia, tricomoniasis, son patologías que potencian el sinergismo para contraer el HPV. Después tenemos también múltiples parejas sexuales, ¿sí? La promiscuidad sexual, todos son factores que contribuyen a padecer lo que es el HPV, y más aún si no se tiene algún método de barrera, como por ejemplo lo que es el preservativo, ¿sí? El tabaquismo también es un factor de riesgo, ¿sí? Por el efecto que tiene la nicotina cuando ingresa lo que es al sistema, a lo que es la sangre, ¿sí? Y tienen predisposición para desarrollar lo que son las neoplasias malignas también. Después la edad, ¿sí? A cuanto mayor edad tengamos, o sea, lo que es entre la quinta y la sexta década de vida, ya menor probabilidad de padecer de todo este tipo de lesiones y algo cancerígenos también. Después la multiparidad también es otro factor de riesgo porque a mayor cantidad de hijos, mayor predisposición a contraer el HPV. Eso también influye en la etapa del embarazo porque hay un estado de inmunosupresión que también contribuye a padecer estas lesiones. Después también la falta de uso del método de barrera también es un factor de riesgo, ¿sí? Y también déficit nutricional y de alimentación, ¿sí? Falta de aporte de folatos, hierro y vitaminas contribuyen también, y factores hormonales también, ¿sí? En cuanto a la transmisión de esta enfermedad, se puede transmitir por vía sexual, ¿sí? Y también vertical. La vía sexual, bueno, por el contacto a través de las relaciones sexuales, que pueden ser, por ejemplo, relaciones sexuales vaginales, anales, vía oral también, y también resaltar que no tan solo es incluso lo que es la penetración, sino también el mismo roce de piel a piel con una lesión, con una piel sana, también predispone a esta transmisión. Después la parte vertical hace referencia a lo que es a través del canal del parto, se puede también encontrar esta enfermedad. Bueno, en cuanto a lo que es la clínica, bueno, la lesión elemental del condiloma, de las verrugas genitales, es la vegetación, ¿sí? Existen 4 tipos morfológicos de estas lesiones que pueden ser en forma de coliflor, una pápula lisa, puede ser queratósica o plana, ¿sí? Y las zonas donde van a aparecer estas lesiones, bueno, van a ser lo que es la vulva, la vagina, cervix, uretra, región perianal, y lo que es el ano también, y cavidad oral. Bueno, los condilomas pueden ser asintomáticos, ¿sí? O también pueden presentar sintomatología, como por ejemplo, sensación de prurito, dolor, ardor, puede presentar también lo que es sangrado durante las relaciones sexuales, pueden presentar también dolor, ¿sí? Durante las relaciones sexuales también, así que bueno,
hay que tener en cuenta estos síntomas. Y también, como clínica, también son los pacientes pueden presentar lo que es un estado de depresión, de vergüenza por presentar estas lesiones, así que es algo a destacar también, así que hay que tener en cuenta. Bueno, acá un poco las imágenes para mostrar dónde pueden aparecer las lesiones. Por ejemplo, en la imagen A tenemos verrugas vulvares. Después tenemos la imagen B y C, que habla acerca de los condilomas vulvar y vaginal, ¿sí? Después tenemos la imagen de E, los condilomas perianales, que están a mano mayor del ano, y las verrugas violáceas suprapúbicas en la imagen F. Bueno, al diagnóstico de esta patología la podemos hacer, bueno, el diagnóstico es sumamente clínico, ¿sí? Se hace con la inspección visual, que es muy importante. Podemos tomar, para poder visualizar lo que es el canal vaginal, el cuello uterino o la región anal, tenemos que tener unas luz brillantes, podemos tener lo que es el dermatoscopio, también podemos usar la colposcopía o la anoscopía para visualizar este tipo de lesiones. Se ha de tener en cuenta que las nuevas guías proponen lo que es la CDC, que es la guía de control y prevención de enfermedades, que la prueba del ácido acético no se recomienda como test para el diagnóstico de estas verrugas porque tiene un valor predictivo positivo bajo, ¿sí? Esto hay que tenerlo en cuenta que el valor predictivo bajo es para las verrugas genitales externas, no así para las lesiones que están dentro de la cavidad vaginal o en el cuello, a donde sí se utiliza el ácido acético. Bueno, en cuanto a también podemos acceder a lo que es la biopsia, pero hay que tener en cuenta que no se utiliza de manera rutinaria la biopsia, sino que son indicaciones precisas, como por ejemplo, lesiones que sean sospechosas de precancerígenas, digamos, que puedan ser, por ejemplo, lesiones que estén ulceradas, que sean sangrantes, ¿sí? Entonces, que tengan una consistencia indurada también. Y otra indicación sería, por ejemplo, paciente inmunodeprimido, ¿sí? O que, por ejemplo, la paciente esté bajo tratamiento y no se vea algún cambio, ¿sí? Una respuesta favorable al tratamiento, que estas lesiones, en vez de disminuir, crezcan en poco tiempo, digamos, ¿sí? Bueno, acá, para hacer el diagnóstico diferencial tenemos que tener en cuenta que podemos pensar en un diagnóstico diferencial con el molusco contagioso, el condiloma lata, el quiste epidermoide. Por ejemplo, el molusco contagioso, bueno, van a ser lesiones, son pápulas rosadas, ¿sí? De aspecto nacarado, que tienen la forma de una cúpula y que tienen una umbilicación central, ¿sí? Después el condiloma lata, bueno, que son las lesiones que aparecen lo que es ocasionadas por lo que es el treponema pallidum en la sífilis secundaria, ¿sí? En la fase secundaria de esta enfermedad, y son lesiones más bien planas, ¿sí? Que tienen un color más o menos rosado a grisáceo, ¿sí? Que tienen predilección por las zonas húmedas, mucocutáneas, ¿sí? Después tenemos lo que es el quiste epidermoide también, ¿sí? Que es una lesión que puede medir de 2 a 5 centímetros, que tiene este aspecto así como se ve como blanco, que tiene un contenido claro, que es maloliente, ¿sí? Después también podemos hacer el diagnóstico diferencial con el acrocordón, ¿sí? Que son lesiones vegetantes, ¿sí? De aspecto blando, ¿sí? Que tienen un pedículo, ¿sí? Y bueno, estas pueden aparecer en lo que son las regiones del pliegue, pueden aparecer en la parte interna del muslo, en el cuello, en las axilas, ¿sí? Después tenemos lo que es la queratosis seborreica, ¿sí? Que como se ve acá en la imagen, son lesiones más bien planas, ¿sí? Que pueden aparecer en la piel, en distintas partes. Y después lo que es el líquen plano, ¿sí? Que ya es una lesión mucho más, se ve ahí, es inflamatoria, provoca lo que es una lesión pruriginosa, pueden aparecer de forma única o pueden ser múltiples, y cuando confluyen en sí pueden formar placas placas más grandes, digamos. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que sería el abordaje de este tipo de presentación clínica y de manifestaciones clínicas. Siempre hay que tener en cuenta ciertos aspectos para poder dar una medida, un tratamiento, un plan de tratamiento. Bien, una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta
sería que las lesiones pueden resolver solas, como ya mencionó mi compañera, sobre todo si una paciente es joven, por el mismo organismo de la paciente puede tener una mejor cambio celular, y entonces puede desplazar lo que sería la infección por lo que sería el HPV o el VPH. Luego tenemos que tener en cuenta que existe una tasa de recurrencia que ronda entre los 20 al 50%. Importante sobre todo en pacientes que ya realizaron algún tratamiento y vuelven con lo mismo. Hay que explicarles posterior a que se culmine el tratamiento que puede volver a recurrir. Luego tenemos que tener en cuenta mucho lo que sería el estado de base clínico de la paciente, tanto si está cursando con alguna inmunodepresión, si está cursando con algún embarazo, y también sobre todo tener en cuenta el compromiso clínico, si son varias verrugas, dónde están ubicadas, si tiene alguna complicación como ulceraciones, hay que tener en cuenta. Bien, después tener en cuenta lo que serían las opciones terapéuticas dentro de lo que sería cada ciudad o cada distrito que tenemos una gama amplia de tratamientos, pero siempre hay que tener en cuenta qué es con lo que se cuenta. Bien, también priorizar la calidad de vida de la paciente por el solo hecho de que si ya llega con la consulta diciéndonos que no se siente cómoda con esta lesión, es ya una indicación para darle un tratamiento. Si bien le podemos explicar que puede resolver sola, que ya directamente se puede caer dentro de lo que será un año, si la paciente ya nos avisa que no se siente cómoda, que no siente vergüenza, ya es una indicación para realizar un tratamiento. Y también, por último, recordar que dentro de nuestra gama de tratamientos, hablar de que no existe un tratamiento específico para el VPH. Existen tratamientos que pueden resolverlos, no, pero no son directamente específicos para este virus. Bien, como ya habíamos hablado un poco dentro de lo que sería la introducción del abordaje, hay que conocer el estado de base y el compromiso. Bien, antes de instalar el tratamiento hay que conocer si hay una inmunodepresión, uso de corticoides, pacientes que sean VIH positivos, pacientes que tengan alguna enfermedad inmunocomprometente, como por ejemplo el lupus o en alguna artritis reumatoide que utilizan corticoides a dosis de inmunosupresión. El embarazo también, que llega a un estado de inmunodepresión y puede tener ciertas indicaciones también para algunos tratamientos. La cantidad de lesiones a tratar, la morfología de la lesión y la extensión de la misma, compromiso de la zona, si es zona únicamente genital, la parte de la vulva, la parte del canal vaginal, o también si llega a comprometer el ano, complicaciones de las lesiones como úlceras o sobreinfecciones, también hay que tener en cuenta. Bueno, dentro de las opciones terapéuticas, lo que vamos a presentar, lo que se dispone dentro de lo que es la ciudad de Salta Capital, y bueno, dichos tratamientos se pueden dividir en dos, siendo un manejo ambulatorio y otro quirúrgico. Y a su vez el manejo ambulatorio puede ser o se puede planificar dentro de los que son los centros de atención primaria de la salud. A su vez también manejo ambulatorio en el ámbito del consultorio externo o controlado también por el paciente y posterior control por los profesionales. Bien, bueno, acá dividimos un poquito lo que serían las opciones terapéuticas de lo que serían los aplicados por el paciente o por el personal, que sería el imiquimod o la podofilina, y los aplicados por los médicos o el personal de salud, lo que serían las cirugías o el ácido tricloracético. Bien. Bueno, tratamientos tópicos. Dentro de lo que sería la ciudad de Salta contamos con 3 variantes, sería la podofilina, el ácido tricloracético
el imiquimod al 5% o al 3,75%. Bien, vamos a hablar un poco de lo que sería la podofilina, que este tratamiento es uno de los más antiguos que se viene utilizando para lo que sería para el tratamiento de verrugas genitales externas. Vamos a hablar un poco del fármaco, que es un agente antimicótico que induce a la necrosis de la verruga. Su presentación viene en suspensiones de 25 gramos, en 100 mililitros, en frasco de 5 mililitros. Su modo de uso es la colocación en la verruga genital externa, si llega a ser única, o sea, de manera local. Posterior a su topificación o a su colocación hay que lavar de 6 a 8 horas posterior a la colocación con agua y con jabón neutro. Bien, el tratamiento consta de una aplicación una vez por semana por 4 semanas, teniendo un resultado estimado en la 4ª semana. Bien, está contraindicada en el embarazo. Importante tener en cuenta, ya tenéis que tener en cuenta 2 condiciones, que es para una única verruga genital y también está contraindicado para el embarazo. La eficacia es variable, va desde el 44% al 76%, y bueno, hay que tener en cuenta también lo que serían las reacciones adversas medicamentosas, que pueden ir de un edema, un dolor local, hasta una aplasia medular, dolor abdominal intenso, disfunción hepática, disfunciones neurológicas y alucinaciones. Bien, está disponible dentro de lo que sería salud pública, lo maneja mucho lo que sería el Hospital San Bernardo y el Hospital del Milagro, y tiene una recomendación de tipo A para la aplicación dentro de lo que sería autoadministrada por el paciente. Bien, este tipo de información lo entrega la fuente, la autorización en ginecología y obstetricia del doctor Dubán David Zulunaga. Bien. Bueno, después hablamos un poquito del ácido tricloroacético, que, bueno, dentro de lo que sería lo que sería la farmacología, es un agente cáustico que destruye las verrugas por la coagulación de las proteínas y el ADN viral. Bien. También se recomienda este tipo de tratamiento para lo que serían las verrugas vaginales y anales. Dentro de lo que serían las presentaciones va desde los 70% al 90% según la disponibilidad y el medio donde se lo utilice. ¿Cómo hay que colocarlo? Bueno, como ya habíamos hablado, puede ser colocado por el personal de salud. ¿Por qué? Por la composición y la fluidez de este tipo de medicamentos, ya que se describe que la viscosidad de esta presentación es mucho menos que la del agua. Hay que tener en cuenta eso, ya que cuando si se coloca de manera incorrecta, puede generar lesiones dentro de lo que sería el tejido sano. Pero si se opta de alguna manera dar este tratamiento al paciente para que se lo coloque de manera autoadministrable, hay que explicarle que primero y principal debería tener una zona cuidada y segura para que donde ella se sienta cómoda, colocar un espejo, visualizar la lesión, disponer, bueno, de los elementos como hisopos, un algodón o una gasa, embeber la composición, y si es lo posible tener algún tipo de gel que sea de petrolato para proteger toda la zona que sea sana y que no esté comprometida, o alguna ungüento de lidocaína sería mucho mejor justamente para proteger la piel sana, colocarlo, y hay que estar un tiempo para que se seque. En lo posible, si se puede utilizar un secador de cabello, estaría bueno para que se lo pueda autoadministrar a paciente. Bien. Bueno, también hay que tener en caso que, bueno, si llegara a extenderse el medicamento, el tricloroacético, se puede lavar la zona sana con agua y con jabón, o se lo puede neutralizar con bicarbonato. Bien. Este tipo de medicación se recomienda aplicarlo una vez por semana con un máximo de 10 a 12 semanas,
con un resultado esperado en la sexta semana. Presenta mínimos efectos secundarios como la irritación, dolor local y la descamación del sitio en lo que se aplicó. La eficacia también es variable, va desde un 56 al 81%, con una recurrencia de un 36%. Este tratamiento lo maneja el Hospital Público Materno Infantil y hay que tener en cuenta que también es seguro su uso en embarazadas. Bien. Bueno, pasamos al imiquimod, que bueno, es, hablando un poco de lo que sería la farmacología, es un inmunomodulador que estimula la citoquina que destruyen a las células infectadas por el HPV. Su modo de aplicación es en la verruga una vez al día por cada tres veces a la semana. Bien, o sea, si tiene 5 días, justamente se podría elegir el día lunes, el día miércoles y el día viernes. Bien, hasta que la verruga caiga o el máximo de duración de este tratamiento son 16 semanas. Bien, el área a tratar debe estar lavada de 6 a 10 horas posterior a su aplicación. Hay que tener en cuenta siempre la higienización de las zonas a tratar, el tiempo en que le vamos a dar para que actúe y en qué momento podemos higienizarla. En este tipo de tratamiento se debe evitar, por lo menos cuando se haya utilizado, se haya topificado la lesión, el uso de látex, ya que este tipo de medicación está hecha en base de petrolatos que pueden ser complicados con el uso del látex, de los preservativos o de los diafragmas. Los efectos adversos que se llegan a describir son el eritema, la erosión y las alteraciones de pigmentación postinflamatoria. El medicamento no está disponible dentro de lo que sería la salud pública, a excepción que algunas empresas farmacéuticas las donen. El precio aproximado está dentro de lo que sería la actualidad de hoy, 18 de mayo, es de 5.556. Mañana no sabemos. Exactamente. Ese es el precio que estaríamos manejando y bueno, la efectividad sería de un 35 a un 75%, también es variable. No así su recurrencia, que es baja, que es de un 6 a un 26%, y la categoría de su uso es C para las embarazadas, pensando que es un medicamento teratogénico. También es de recomendación A para la aplicación de autoadministración dentro de lo que sería el paciente, teniendo en cuenta siempre explicarle el método de uso, que el método de uso se tendría que hacer una vez al día, 3 días a la semana, hasta que la verruga caiga, y se tiene que extender el tratamiento por 16 semanas. Bien, bueno, y por último, dentro de lo que sería el tratamiento tópico autoadministrable, tenemos el imiquimod al 3.75%, que tiene la misma farmacocinética de lo que sería farmacodinamia del imiquimod al 5%, describiéndose que tiene un menor porcentaje que su precursor, justamente, y a comparación de la presentación al 5%, presenta menos porcentaje de aparición de efectos adversos. Se ha descrito dentro de lo que son los estudios para su aprobación que tiene una mejor adherencia al tratamiento y su aplicación es la misma que la presentación del 5%, aunque se realiza de manera diaria por 2 semanas, luego se debe descansar por 2 semanas y reanudar el tratamiento después pasado estas 2 semanas, volviendo a retomar las 2 semanas de aplicación, así completando 8 semanas de tratamiento. Su efectividad ronda el 88%, no se dispone también en salud pública y su precio ronda entre los 3.400 y 3.500 pesos. Bien. Bueno, acá le dejamos un poquito un cuadro que tiene un poquito de resumen de cada medicamento con ciertos parámetros que hay que tener en cuenta, por ejemplo, la podofilina, su eficacia es variable, va entre el 44 y el 76%, está contraindicado en lo que sería el embarazo, está disponible en salud pública,
puede ser autoadministrable y sus rangos son locales y sistémicas. El tricloroacético, su eficacia va del 56 al 81%, su uso es posible en el embarazo, está disponible en salud pública. La administración puede ser por el personal de salud y hay que tener en cuenta que si hay que darlo para que se lo administre el paciente, hay que tener en cuenta los aspectos que ya hablamos y las reacciones adversas medicamentosas son locales. El imiquimod, su eficacia va de 35 a 75, es categoría C en el embarazo, se encuentra dentro de lo que sería, tendrían que considerar de manera particular, donaciones por parte de las empresas farmacéuticas, puede ser autoadministrable y dar reacciones locales. Y por último tenemos el imiquimod al 3.75, la eficacia es del 88%, es de carácter particular para conseguirlo. No hay evidencia hasta el momento de su uso en el embarazo. Es autoadministrable y las reacciones adversas medicamentosas son escasas y son locales. ¿Bien? Bueno, vamos a hablar un poco ahora sobre lo que sería el tratamiento quirúrgico, que dentro de lo que serían sus indicaciones son las lesiones extensas, multifocales o que comprometan la mucosa, y también las que refieran resistencia al tratamiento o varias recurrencias. ¿Bien? Bueno, la cirugía ofrece mayor tasa de éxito y no requiere múltiples visitas, a diferencia del tratamiento ablativo. Las desventajas que sí se requiere anestesia y un riesgo de cicatrización anormal. ¿Bien? Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que sería la cirugía con láser de dióxido de carbono. Su mecanismo de acción es a través de la absorción por parte del agua de los tejidos con una energía que llega en forma de láser. Lo que se consigue es la vaporización del tejido. Se lleva a cabo lo que tendría que ser en un quirófano o un centro de cirugía ambulatoria. Sí requiere anestesia, las primeras desventajas requiere anestesia y un aprendizaje específico de quien lo va a ejecutar. Se debe utilizar una máscara protectora y un aspirador de humo, aunque no se está demostrado la efectividad de estos y la cantidad de partículas virales dentro de lo que sería, que estarían disueltas en el aire. Pero sería necesaria para lo que sería reducir las molestias dentro de lo que sería el tratamiento durante el procedimiento. Bien. Y bueno, por último tenemos la electrocoagulación con diatérmicos. Bien. Produce menos lesiones subdérmicas posterior al tratamiento. Requiere anestesia local. De preferencia la excisión se realiza con un bisturí con punta fina de diatermia, o sea, justamente hay que tener en cuenta que se tiene que contar con este tipo de material, y su tasa de eficacia va del 94 a un 100%, y una tasa de nivel de recurrencia de un 22% en los 3 meses posterior a su realización. ¿Bien? Bueno, y dentro de lo que es el abordaje hay que tener en cuenta siempre, no damos el tratamiento y nos olvidamos, sino que posteriormente hay que tener un seguimiento de lo que pasó con nuestro paciente. ¿Bien? ¿Qué hay que tener en cuenta? Estas son recomendaciones que le damos, que dentro de lo que sería el tratamiento hay que tener una visita cada 4 semanas durante la terapia de erradicación. Posterior a su curación tendremos que tener una visita a los 3 meses, a los 6 meses y a los 2 meses posterior a su remisión. Bien, se recomienda que posterior a su curación, en el 6º mes posterior a su erradicación, se pueda realizar un PAP. Bien, es de recomendación tipo A, es una lesión provocada por un virus de HPV, por lo cual hay que hacer hincapié en su rastreo. La paciente, si nos pregunta si puede retomar su actividad sexual,
no hay problema, hay que tener en cuenta los tiempos de lavado, si utiliza Imiquimod, hay que tener en cuenta que no puede utilizar el látex mientras está teniendo la topificación en curso. Siempre hay que utilizar preservativo dentro de lo que serían las relaciones, teniendo en cuenta justamente lo que le acabamos de mencionar. Hay que volver a informar a la paciente que posterior a su erradicación puede pasar 3 meses y puede recurrir la lesión, puede aparecer nuevamente una lesión. En caso de que haya una recidiva, puede retomarse el tratamiento o se puede optar por otro tratamiento. Y como último, no se recomienda o no es necesario la evaluación de la pareja, pero estaría bueno tener un manejo tanto de la paciente como de su pareja. Bueno, y vamos a hablar un poquito de las medidas preventivas. Bueno, como medidas preventivas tenemos la vacuna del VPH, ¿sí? En Argentina se cuenta con la vacuna cuadrivalente, que es para los serotipos 6, 11, 16 y 18, ¿sí? Que esta se agregó en el calendario en el 2011, ¿sí? A todos los niños y niñas de 11 años, ¿sí? También tenemos otra vacuna que es la bivalente, que es contra los serotipos 16 y 18, ¿sí? La estrategia de vacunación, bueno, se coloca la primera dosis a los 11 años. La segunda dosis tiene que ser con un intervalo mínimo de 6 meses después de la primera dosis, ¿sí? Y en caso, por ejemplo, como estrategia nacional se recomienda la vacunación contra el VPH a personas entre 11 y 26 años con HIV y personas que fueron trasplantadas con un esquema de 3 dosis que van a ser a los 0, 2 y 6 meses, ¿sí? Y por último, hablar un poco de los métodos de barrera, que no hay que olvidarnos, el uso de preservativo y sobre todo si el paciente tiene prácticas de relaciones sexuales orales, enseñarle que existe el campo de látex, ya como mencionamos, que existe la transmisión puede ser tanto por la penetración y también por el contacto piel a piel con lesiones, ¿bien? Entonces, fundamental el uso de preservativos y también en otro caso de otro tipo de relaciones, el uso del campo de látex. Bueno, de todo lo que hablamos, vamos a darles una pequeña conclusión de las cosas que tendríamos que tener en cuenta de lo que sería este tipo de manifestaciones clínicas, de estos cuadros clínicos que deben cursar dentro de lo que serían las atenciones ambulatorias. Primero y principal, la infección por VPH es una de las infecciones de transmisión sexuales más frecuentes en nuestro medio, siendo la verruga genital externa una de las manifestaciones del VPH. Bien, las verrugas genitales externas son entidades que pueden afectar la calidad de vida de la paciente, por lo cual se decide su tratamiento para su erradicación. No existen medicamentos específicos, pero hay opciones de tratamiento para llevar a cabo. Bien. Y antes de proceder e indicar un tratamiento, hay que tener en cuenta los aspectos del paciente, como la existencia de los factores de riesgo, el estado clínico de base y el embarazo. A tener en cuenta es informar al paciente que la lesión puede recidivar, pero que se puede volver a iniciar el tratamiento. Si se indica un tratamiento autoadministrado, a la paciente hay que explicarle bien y en lo posible anotar el tratamiento para evitar que haya falla en el tratamiento. Estar atentos en el momento de derivar a la paciente a un servicio de complejidad, tanto para el diagnóstico como el tratamiento, y recomendar el uso de preservativo y la realización de un PAP, ¿sí? Bien. Espero que hayan anotado sus respuestas con el caso clínico en este momento que le damos para preguntas. Le abrimos este momento para que consulte, para ver si pudieron llegar también a la conclusión de ciertos aspectos que presentamos en el Ateneo. Y también en este pequeño espacio le damos la palabra a la doctora Sánchez Wilder para que también nos dé un aporte sobre el tema. Aquí la presentamos.
Bueno, ¿qué tal? Buenos días. La verdad que es una muy buena clase, está muy bien organizada, los felicito, porque es básicamente lo que hacemos, no hacemos mucho más que eso. Muchas veces es bastante difícil tomar una decisión en algunos pacientes. Por ejemplo, los pacientes que son inmunodeprimidos, que tienen muchas verrugas, que están diseminadas, incluso a veces hemos llegado a tener verrugas que escapan de la región perineal y llegan hasta casi el abdomen. Entonces, esos casos complejos sí son para derivarlos al especialista. Pero como médicos de familia, ustedes tienen la opción en las verrugas pequeñas, en las verrugas de localización accesible, en la piel, en las verrugas que son poquitas, pueden hacer estos tratamientos ustedes mismos. El podofilino, si lo tienen y lo consiguen, se le explica perfectamente a la paciente cómo se autoadministra. A veces se ve mucho en gente joven, en pacientes adolescentes también verrugas, porque es la edad justamente en que se tienen muchas veces menos cuidados y menos prevenciones. Entonces por ahí se puede hacer partícipe, si la paciente va acompañada de la madre o de una hermana mayor, que ellos le ayuden en la aplicación. Le hacemos una topicación en el consultorio, les mostramos a la mamá o a la hermana mayor y que ella les ayude a hacer la aplicación en la casa. Se puede usar también el ácido acético. Nosotros muchas veces, si tenemos pacientes del interior que les cuesta venir al hospital, etcétera, les damos un frasquito con el ácido acético bien cerradito. Generalmente nosotros tenemos unos frasquitos que tienen una tapa de goma y una tapa rosca encima. Entonces, para asegurarnos que no vayan a perder ácido en la carretera, que se va a armar un desastre. Entonces, se llevan ese frasquito, se llevan unos cuantos hisopos y les explicamos a la paciente o si tiene una persona que la puede ayudar, se le explica cómo se hace la aplicación. Se recomienda sobre todo que no es necesario aplicar mucho, con mojar bien el hisopo es suficiente y que toque la verruga, que la pose la verruga y deje el hisopo ahí posando. La verruga se va a poner de color blanco. Cuando se pone de color blanco, chao, me voy a la otra. Y tratar de no tocar la piel sana. Y bueno, hay que recién lavarse entre las 6 y 8 horas posteriores. Por ahí lo mejor es hacerlo a la noche, cosa que la medicación actúe mientras la paciente está durmiendo y recién al otro día se baña y se lava en la región, solo con agua y jabón. Bueno, eso es en cuanto a lo que se puede hacer con el tricloroacético y el podofilino. El limimore nosotros muchas veces lo conseguimos de donaciones de los laboratorios. También hay que instruir a la paciente. Es muy sencillo, ya viene preparado el pomito con un piquito. Entonces, a veces la paciente cree, y eso lo vivimos cuando recién empezábamos a aplicar, que es una crema, uno se coloca como cualquier crema, da la desparramada, no, eso es un error tremendo. El pomito ya tiene un piquito que permite sacar una gotita, entonces le explicamos que es una gotita en cada verruguita y nada más. Se va a dormir. En la presentación del 5% es lunes, miércoles y viernes, sábado y domingo no tiene que ser nada, lunes, miércoles y viernes. Y hay que decirle, y esto es muy importante, que el tratamiento es largo, pero lo bueno del imiquimod, sobre todo del de menor concentración paradójicamente, es que tiene una baja recurrencia, porque muchas veces nosotros los tratamientos que hacemos andan muy bien y demás, y la paciente a los 4, 5, 6 meses al año vuelve con las verrugas. Entonces eso es fundamental, recalcarle bien que esto no es la panacea y que puede volver. También recalcarle que puede no funcionar, que puede fallar, entonces ya tenemos que ver otras alternativas de tratamiento. Bueno, nosotros también hacemos los tratamientos quirúrgicos. Generalmente, como tenemos un quirófano central muy atascado con otras cirugías, lo hacemos en cirugía mayor ambulatoria, que es con anestesia local. La vulva duele, y duele mucho, porque ustedes saben que es una zona de mucha sensibilidad. Entonces, por ahí nosotros sí ponemos una crema, como la crema que usan los tatuadores, que tiene generalmente lidocaína y un poquito de adrenalina, en la zona donde vamos a pinchar, porque el pinchazo de la anestesia local, nosotros usamos la anestesia del odontólogo, que es la carticaína, que es una muy buena anestesia. Ustedes saben que cuando el odontólogo los pincha, después no les duele nada, la anestesia hasta el ojo más o menos. Entonces, una muy buena anestesia, pero al inicio duele. Entonces, para
y el dolor de entrada es malo porque ahí ya la paciente no colabora, le duele, se quiere levantar y se quiere ir, entonces tener esos recaudos. Nosotros usamos el asa de Lipp. El asa de Lipp tiene como fundamento el uso de una fuente de radiofrecuencia. Hoy en día todos los bisturís de todos los hospitales son de radiofrecuencia. Ya los bisturís viejos ya han sido desechados, entonces eso se puede hacer prácticamente en cualquier hospital. Y después conseguir las asas son como unos alambrecitos que recuerdan, no sé si se acuerdan los antiguos focos que tenían el alambre de tungsteno. Bueno, ese mismo material, el tungsteno, es el alambrecito del asa y se puede cortar con el asa. Si uno no está seguro de cortar bien con el asa, está aprendiendo y demás, puede hacer algo mucho más sencillo. Tocarlo con la punta del electrobisturí común, tocar la base de la verruga, tocar todas las bases de las verrugas y cortar con una tijera. Entonces, como ya está cortado el pequeño pedículo que tiene la verruga, ya no sangra. También, si hay pequeños puntitos sangrantes, tenemos una solución de percloruro férrico, que es como una solución tipo caramelo, en cuanto a su color y su consistencia, y eso se aplica en las zonas que sangran, es un hemostático local. Cuando tenemos pacientes con muchas verrugas y muy diseminadas, generalmente no se hace una sola sesión quirúrgica, se hacen varias hasta que logremos controlar. Muchas veces tenemos la suerte de que como la resección quirúrgica de alguna manera es una agresión para el cuerpo, la inmunidad reacciona y en las otras sesiones ya hay menos verrugas, incluso en las zonas que no habíamos tocado con el electrobisturí, incluso a veces han llegado a desaparecer solas. Pero bueno, esas son las pacientes con múltiples verrugas, muy diseminadas, esas ya son de manejo más especializado. Y bueno, por último, les quería contar, en países como Australia, por ejemplo, ya hay una erradicación casi total de las verrugas gracias a la vacuna. Esperemos que eso nos ocurra a nosotros algún día. El problema que tenemos ahora es que cuando se aprobó la vacuna para el HPV en el año 2011, se aprueba, por estas cuestiones económicas que se licitan, se aprueba la bivalente, que era más barata y que era para el cáncer, más que nada la principal preocupación epidemiológica era el cáncer. Entonces, durante unos años, no sé cuándo se licitó la cuadrivalente, todavía tenemos pacientes que si bien han estado vacunadas para el HPV, solo para el 16 y el 18, los otros no. Entonces, a pesar de que van a tener un menor riesgo supuestamente para el cáncer de cuello, no lo van a tener para las verrugas genitales. Entonces, todavía nos quedan unos años de ver verrugas en pacientes jóvenes. Y bueno, y después el tema de los pacientes, ustedes acá en el hospital ven muchos pacientes inmunocomprometidos. El manejo es multidisciplinario porque nos está pasando con una paciente que es un poco rebelde al tratamiento con los antirretrovirales. Y nosotros le hacemos las topicaciones, las resecciones, y vuelve, y no le podemos hacer entender que si ella no hace bien el tratamiento con los antirretrovirales, todo lo que hagamos nosotros es poco, no sirve. Entonces también es el manejo multidisciplinario del especialista en infectología, de la psicóloga, porque los pacientes con enfermedades crónicas necesitan un apoyo psicológico, y bueno, y de última nosotros, que vamos a ir a resecar. Nosotros somos los efectores finales, digamos, somos los menos necesarios quizá. Primero hay que solucionar lo otro. Y bueno, en realidad está todo súper bien. Me parece muy bien que recalquen la recomendación del preservativo, si bien el preservativo no es tan efectivo para el HPV, porque el HPV está diseminado en piel y mucosas, que a veces no protege el preservativo. Puede estar, por ejemplo, en la piel del escroto, puede estar en la base del pene, en la mujer puede estar en el monte de Venus, entonces, y encima es un virus súper transmisible de contacto. Hay un contacto y chao, no necesita humores, ni sangre, ni nada para transmitirse, solo el contacto lo hace transmisible. Entonces, si bien no es la panacea, pero también acuérdense que acá el doctor les dijo que suele ser coexistente con otras infecciones. Entonces, para evitar otras infecciones que nos agraven el tema de los condilomas, es importante el preservativo sí o sí. No sé qué más, si queda alguna duda. Yo quería preguntar, yo que dicen que hay que revisarle el Papa Nicolau, si bien ya sabemos que tiene más fuerte, si bien ya sabemos que tiene, digamos, las verrugas, ha tenido contacto con el HPV, pacientes mayores de 30 años,
¿Habría que hacerle captación de híbrido más Papa Nicolau? Bueno, en eso estamos. En el Hospital San Bernardo ahora se está haciendo la captura híbrida. En realidad se está haciendo a toda paciente mayor de 30 años. Sí. ¿Por qué 30 años? Porque por debajo de los 30, como les decíamos, los chicos jóvenes son los que más HPV tienen, pero por otro lado son los que tienen más defensas para depurarse del HPV rápidamente. Entonces se hace después de los 30 años y se establece si son HPV de alto riesgo o de bajo riesgo. Acá el 6 y el 11, que son los más frecuentes en las verrugas, una vez en una clase de HPV nos dijeron el 6 no es tan inocente ni tan de bajo riesgo porque está vinculado al cáncer anal. Así que bueno, siempre nosotros tenemos que manejarnos con que si bien son de bajo riesgo, no nos tenemos que dormir en los laureles, tenemos que controlar. En el hospital nosotros no hacemos captura, pero tenemos planificado, mejor dicho, hacer PCR. La PCR, a diferencia de la captura, nos va a decir exactamente qué virus es. Creo que se va a empezar a partir de julio porque los aparatos que necesita el laboratorio de biología molecular todavía está en aduana, en una serie de trámites, pero bueno, si Dios quiere en julio, largamos. ¿Y por qué para nosotros es importante la PCR, decir exactamente qué virus es? Porque tenemos la sospecha, la fea sospecha, de que los virus acá son diferentes. Ya tenemos un estudio preliminar que hizo la doctora Portelli, y por ejemplo el 16 sí es prevalente, pero no tanto el 18, y hay más el 43, el 53, entonces queremos, porque nosotros a pesar de las estrategias que se usan, no logramos bajar el cáncer de cuello, no logramos bajar el cáncer de vulva. El cáncer de vulva, hay un tipo de cáncer de vulva vinculado al HPV, no todos los cánceres de vulva se vinculan al HPV, pero bueno, no logramos bajar la incidencia, entonces tenemos que ver, hay que hacer otra estrategia. Capaz que necesitamos vacunar a las pacientes con la nona valente, que es carísima, creo que cuesta 90.000 pesos, no sé cuánto cuesta, pero bueno, más barato sale es más barato que una quimioterapia, ¿no es cierto? O que una radioterapia. Entonces, bueno, vamos a ver si podemos, si es necesario, no lo sabemos todavía, a priori es una hipótesis, tener que cambiar la estrategia de prevención con vacunas, por lo menos aquí en Salta. Y bueno, en cuanto al tema del Papa Nicolau, siempre que la paciente viene con condilomas, si no tiene un PAP de hace poco es menos de un año, le volvemos a hacer el PAP. Si bien capaz que adentro no hay nada, pero para mayor seguridad no vaya a ser cosa que nos estemos omitiendo un SIL de alto grado, por ejemplo. Así que sí, el PAP siempre presente en los pacientes que tienen condilomas. Y la topicación en embarazadas, porque el contacto con piel en el bebé va a ser transmisión también. Sí, el tema del contagio, de la transmisión, el riesgo de la transmisión es el de la papilomatosis recurrente, laringia, de los recién nacidos. Yo en mi larga vida he visto un solo caso, pero ese solo caso me dejó marcada porque es un chiquito que estaba traqueostomizado. Y ese niñito lo conocí yo en plena pandemia, lo conocí. Tenía, no sé, 100 entradas a quirófano para sacar con el LIP las verrugas. Hasta que al médico infectólogo se le ocurrió, ¿y si lo vacunamos? Y ese niñito, que ahora debe tener 5 o 6 años, fue el paciente más joven en el mundo, porque o al menos documentado, no se conoce otro, en recibir la vacuna tetravalente. Y desde la última resección se lo controló y no volvió a aparecer el papiloma. Entonces, cuando yo lo conocí todavía estaba con la traqueostomía y bueno, estaba en vistas de que lo iban a cerrar porque no había vuelto a aparecer el papiloma. Entonces, si bien es algo muy infrecuente, se piensa que es más o menos uno cada 100.000 nacidos vivos. Yo le decía, creo que te decía a vos, Ignacio, que significa que nosotros en el hospital vemos uno cada 10 años más o menos, pero cuando lo ves no te lo olvidas más, es una cosa tremenda, tremenda para el paciente, para los padres, bueno.
Y la mamá de este niñito ya relataba que ella sí tenía condilomas, y bueno, porque no le habían recetado los condilomas, no le habían dado bolilla con el tema del condiloma, ella le había contagiado a su bebé y su bebé. O sea, no estaba lejos de la verdad, pero en realidad es que hay pacientes que tienen condiloma, la mayoría tiene condiloma, el bebé nace por vía vaginal y no le pasa nada. Y hay pacientes también que tuvieron cesárea, eso yo no lo vi acá en Salta, pero está documentado en la bibliografía mundial, tuvieron cesárea e igual el bebé nació con la papilomatosis. No se sabe si ascendió vía mucosa, qué sé yo, hasta el bebé, hasta la placenta, pero eso es porque para que la paciente no se quede con la idea de que por ahí no le hicieron la cesárea y el bebé se contagió, si es que se llegara a ver. Pero por suerte es un caso poco frecuente, pero terrible, ¿no? Tremendo. Así que, y aparentemente funcionaría la vacuna como parte del tratamiento. Una pregunta, el tema de la crioterapia. Sí. En una época, no sé ahora, pero en una época vendían en la farmacia unos aerosoles, sí, y se aplicaban, también era como autoadministrado, sí, y se podía hacer en lesiones pequeñas, se podía indicar, costaba caro también, ¿no? Sí. No sé si actualmente está. La efectividad del tratamiento, dado que en una época se usaba bastante. Se usaba muchísimo, ¿no? Sí, yo hice crioterapia hasta el año 2001, 2002, después ya no hicimos más porque llega el IPS. El IPS iba básicamente por las patologías de cuello, que el IPS te permite sacar un espécimen para mandar al patólogo, en cambio la crio, los tratamientos destructivos, no. Entonces uno destruye pero no sabe hasta dónde destruye, lo mismo que el láser. Bueno, los condilomas no necesitan en general que lo mandemos al patólogo, pero bueno, el tema que tenía la crioterapia por ahí es que requería varias sesiones, requería un instrumental específico, las puntas de las pistolas y todo lo demás, que con el tiempo se van desgastando, se van perdiendo, se cayeron y se partieron, alguna cosa pasa, entonces se convertía en un método caro. Entonces empezó a usarse más el LIM, que como les digo ahora, todos los quirófanos tienen radiofrecuencia, todos los bisturís son a radiofrecuencia, y solo hay que comprar la puntita. Incluso la puntita, si bien te dicen que se usa una vez y se tira, nosotros somos pobres, la reesterilizamos y nos dura, cada asa nos dura unos 3 o 4 usos más. Así que por ese lado, creo que más por una cuestión de practicidad, se fue directamente la crioterapia, no se la cayó en desuso. En mi época también que había visto sí. Y después la otra que habían puesto ahí, que una vez tratada las arrugas, se indicaba en el plazo de 6 meses la toma. ¿Es en el plazo a partir de los 6 meses después? De la que se cura. Los primeros, después sí, de la que se cura, sí, sería hasta que termine. Hay que recordar que es una visita cada 4 semanas. Claro. Después de eso, por ejemplo, si es en el Imiquimod, el 3.5, se hacen 2 visitas. En el Imiquimod del 5%, se hacen 8 visitas ya. Y cuando termina, primero tenemos un seguimiento a los 3 meses, y al 6º mes se hace una toma de pan. Yo digo por ahí para aprovechar, como seguimos en Argentina, con la cultura del paciente, que después por ahí ve que ya no tiene, claro, ya me curé, claro, se siente que ya no tiene, entonces para aprovechar, dado que nosotros seguimos con una alta prevalencia de cáncer de cuello, sí. Entonces digo, ¿es tan necesario respetar esos 6 meses o podemos aprovechar la oportunidad? Se puede aprovechar totalmente. Y lo mismo digo en la pesquisa para ver enfermedad de transmisión sexual, que sabemos la serología para aprovechar el control, ¿no?, del paciente. Otras cosas que pueden ayudar, que no tienen todavía una evidencia súper demostrada, pero que aparentemente ayudarían, es la toma de ácido fólico, de 5 miligramos diarios el ácido fólico. Se sabe ahora que es una especie de reparador del ADN celular, entonces eso ayudaría. Y también se habla del té verde, no conozco exactamente qué propiedades tiene el té verde, pero siempre lo mencionan. De todas maneras es un té económico, entonces le dicen a la pacientita que se tome el té verde. Sí, me acuerdo cuando era el doctor Tito
Tati, exacto, que hablaba del té verde. Que se tome un té verde todos los días y a veces también en la cultura nuestra del tecito y de la medicina folclórica, por ahí psicológicamente ayuda. El tema psicológico no es un tema menor, ¿no? Ustedes saben que la psicología, la psiconeuroinmunología, o sea, influye sobre la inmunología, entonces a muchas pacientes al tener el respaldo de decir, bueno, tomo algo, estoy haciendo algo más, por ahí ayuda a que sus defensas mejoren, porque esto también es una cuestión de defensa. Ese es otro tema medio complicado con la pareja, porque yo tengo y mi pareja no, entonces eso genera una crisis en la pareja, entonces hay que explicarle que es como todos los virus, algunas personas van a ser portadoras sanas del virus y otras van a expresar los síntomas, y la mujer expresa más una vez, preguntando por qué siempre las mujeres expresan más la enfermedad del HPV, nos contaba un doctor, dice que la mujer, al ser madre, tiene menos defensas que el hombre, porque la mujer va a albergar, no siempre, pero bueno, sí se da, en algún momento de su vida, a un HLA ajeno a ella, entonces va a bajar su defensa. Y paga por esa baja defensa el precio de tener que enfermarse de estas cosas en mayor proporción que el hombre, digamos. Entonces esa es la explicación. Entonces, ¿para qué nosotros y a los hombres no les pasa nada? A los hombres les pasan otras cosas, pero no vamos a entrar en detalle. Entonces, bueno, esa sería la explicación. Yo tengo una última pregunta en cuanto a la topicación. Sí. ¿Se tiene que hacer la topicación y esperar un lapso de tiempo a que absorba, seque el producto, porque se coloca ropa interior, va a esparcir y ahí va a aplicar en sitio sano? Generalmente, cuando la aplicamos nosotros, habíamos dicho, la verruguita se pone blanca con el triple oro, esperamos. La dejamos generalmente un ratito la paciente en reposo, 5 minutos, no más que eso, mientras llenamos, qué sé yo, algo de la historia clínica, le damos alguna recomendación y después ella se coloca la ropa. Y lo mismo, si se va a hacer en la casa, lo mismo, que espere 5 minutos, se seca rápido el ácido, porque aparte es bastante volátil, así que unos 5 minutos y se cambia, se pone la ropa interior. Muchas gracias, Doc. Yo creo que no hay preguntas en el chat. Bueno, genial. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias por conectarse. Nos vemos en la próxima presentación, que será el día jueves, de este jueves al otro jueves. Recuerden que tenemos un feriadito de la patria, así que bueno, nos vemos, que estén bien. Hasta luego.